Bueno, ¿qué, perdón, ¿alguno se anima a hacer algún repaso de lo que vimos hasta acá en esta segunda parte de la materia? Como para repasar entre todos algunas ideas, cuáles son los temas, los títulos. Parece que no. Bueno, PID, asignación de polo. bien, bien, bien. ¿Y qué era? Bueno, la parte de PID, algo hablábamos recién, ¿no? La parte de PID es una metodología que discutimos acá. Esto, no. Es una metodología que discutimos acá perdón, que discutimos en la materia de control de las recontrarremas difundidas en general, en muchísimos, muchísimos ámbitos. Y, y es un caso de control polinomial. Es un caso de control polinomial particular en donde, bueno, está la estructura del polinomio numerador y denominador están, digamos, fijas. Si bien la teoría los aborda en una estructura desacoplada, ¿no? Identificando con claridad cuál es la parte proporcional, la integral y la derivativa, uno, haciendo una álgebra mínima, puede condensar toda esa estructura en un solo bloque y entender que eso en definitiva es un polinomio numerador y un polinomio denominador. Voy a bajar un poquito la cámara. Me corto la cabeza. Entonces, lo que, como esa estructura polinomial va a tener algunas limitaciones, ¿sí? Si bien mejora las posibilidades que nos da el lugar de raíces, sigue teniendo algunas limitaciones. Aparece este concepto de asignación de polos, que en definitiva era, bueno, busquemos una alternativa para resolver ese escenario tan restrictivo que nos planteaba la asignación de polos y que, bueno, no logramos resolver del todo con controladores PID, que básicamente tiene que ver con lograr la ubicación de polos en cualquier lado, forzar las dinámicas de los lazos cerrados según nos convenga, según querramos, según necesite la aplicación, según algún criterio, reducir un ruido, reducir un costo. Y ahí discutimos y llegábamos a algunas conclusiones de cómo tenían que ser esos controladores, cómo eran esas estructuras polinomiales, para poder dar garantías de la solución del problema de asignación de polos. Y les mostrábamos ahí en una primera aproximación, dijimos, bueno, si vos querés poner los polos en cualquier lado, ¿sí? Querés tener garantías que las ecuaciones van a tener solución independientemente de dónde sea la elección que hagas, independientemente de dónde sea la elección que hagas de esos polos a lazo cerrado, por ejemplo, estoy acá acomodando unos cables, si vos querías tener garantías de eso, un primer resultado tenía que ver, bueno, haciendo una mínima verificación de, de términos no comunes entre numerador y denominador, vos podías garantizar que si la planta y el controlador fundamentalmente tenía grado n-1, donde n resulta el grado de la planta, vos podías garantizar que ese controlador te iba a permitir a vos ubicar los polos a lazo cerrado en donde vos desearas. ¿Sí? Vos tenés garantías matemáticas. Incluso llevándolo al extremo, vos podés ubicar los polos en el semiplano derecho, lo cual no tendría ningún tipo de razón de ser práctica, porque ¿quién querría ubicar polos de un lazo cerrado en el semiplano derecho? Sin embargo, el resultado es tan pero tan contundente, matemático, analítico, es tan pero tan contundente, que a vos te lo permite hacer. Que a vos te permite ubicar los polos hasta incluso en el semiplano derecho. Pero obviamente que hay que empezar a discutir estrategias un poco más refinadas que decir cualquier lado. Y el primer criterio es decir, bueno, el semiplano derecho no. No, porque no garantizo ni siquiera la estabilidad del lazo cerrado. Entonces ahí haces un recorte y decís, bueno, que sea el semiplano izquierdo.
Y lo que empezamos a discutir hoy es cuáles son los primeros criterios y evidentes criterios para empezar a restringir cuáles van a ser las regiones sobre las cuales vamos a poder o resulta conveniente ubicar los polos a lazo cerrado. En primer lugar, bueno, funciones de sensibilidad que nos permitían analizar las relaciones entre distintas señales. Luego presentamos un método sistemático para asignar polos a lazo cerrado de estas funciones a partir del conocimiento de la planta, que permitía asignar polos de forma arbitraria. Estas herramientas nos permitían sintetizar un controlador. Bueno, esta cuestión obviamente resulta central de diseño, es cómo elegir los polos a lazo cerrado. En este capítulo vamos a ver que los polos a lazo cerrado no pueden asignarse de forma arbitraria. Por ejemplo, nos vamos a encontrar con cuestiones que nos van a restringir. Por ejemplo, la dinámica de los sensores, las dinámicas de los actuadores, errores de modelado. Sí, la bolilla de errores de modelado la voy a, digamos, las limitaciones por errores de modelado, en su gran mayoría ya las discutimos. Yo ya se las mostré. Y tiene que ver con el resultado de la estabilidad robusta, un resultado que les mostraba yo en donde el módulo de t por la estimación de la incertidumbre tenía que ser menor a 1. Bueno, eso lo que te está diciendo es que de alguna manera te está limitando el ancho de banda de la t. Porque si vos haces el ancho de banda muy grande de t, eventualmente podés violar esa restricción. Entonces, ahí, con alguna discusión que ya hicimos, en base a incertidumbre en el modelado, vos podés ya observar una limitación. Bueno, si tengo incertidumbre en el modelado, que supongo que se va a hacer mucha alta frecuencia, eso me está diciendo, fíjate que tu t tiene que tener cierta limitación en el ancho de banda, por errores de modelado. Entonces, esto que empieza a decir, está bien, dijimos, arbitrariamente, en su sentido más general, no puedo porque pongo los polos en el semiplano derecho y eso no tiene ningún sentido. Y ahora te estoy diciendo, en base, por ejemplo, a los errores de modelado, que la T, o sea, que el ancho de banda de la T te va a imponer eventualmente un límite superior. Te va a decir, bueno, está bien, van a tener que ser negativos, pero con módulo menor a 100, por ejemplo. Módulo menor a 50, 20, a 10. ¿No? Entonces ahí aparece no el semiplano, sino una banda, negativos, pero menores a 20. Entonces vos ya podés asignar arbitrariamente, siempre y cuando estés entre menos 20 y 0. Bueno, les decía, los sensores, los actuadores, errores de modelado, que aprovecho para darle una discusión más, porque las cuentas, eso, oh, no sé, creo que no las da nadie, pero las podemos dar, tengo la clase hecha, pero como no le dimos mucha discusión a la parte de robusto, me parece que quizás puedo esperar. Y características estructurales de la planta, como polos y ceros a lazo abierto con parte real positiva, ¿no? Me parece que también es intuitivo lo siguiente, si yo tengo sensores, por ejemplo, tengo una cámara, ¿no? Una cámara y estoy, a ver, miren esto. Un ejemplo que veía el otro día de una estrategia de control, a ver si la podemos ver acá. Acá está, por ejemplo. Este es un ejemplo de control, ¿no? De control, no de técnica de control predictivo, ¿no? Que predice cómo va a ser en un ratito el sistema y control. Pero más allá de eso, yo tengo este control, donde mi referencia es una línea que está entre el azul y la roja. Yo tengo que conducir por ahí. O sea, esa va a ser mi referencia, la que yo tengo que seguir. Ahora, supongan que la cámara es lenta. La cámara, por supuesto, ¿vieron? Una cantidad de cuadros por segundo, no captura 1.000.000 de cuadros por segundo. Entonces, ¿tendría sentido que yo trate de seguir cosas que van más rápido que esa velocidad de captura que tiene la cámara? ¿Se entiende?
La cámara ve, tiene cierto cuadro, ¿no? Un cuadro, dos cuadros, tres cuadros, y va sacando fotos, una foto por cada uno de esos cuadros. Mi pregunta es, ¿tendría sentido que si algo va muy rápido, no sé, la calle dobla muy rápido, yo trate de seguir esa referencia si mi cámara no lo va a llegar a ver? No. O sea, si no lo puedo ver, en este caso, ¿no? Estoy poniendo una cámara porque la cámara es el método de definir la referencia. Si no lo logro ver, no lo puedo seguir. Entonces, cosas tan rápidas, no las voy a poder seguir porque mi sensor no las llegan a ver. No las llegan a ver. Entonces, el sensor es una limitación. Otro ejemplo, por ejemplo, que les puedo dar, la temperatura de las computadoras de ustedes. Son procesos, como son estructuras físicas muy delgadas, muy chicas, las temperaturas varían muy rápido. Sí, se puede subir 50 grados en 2 segundos, en 3 segundos, en un micro, tranquilamente. 20 grados en, 10 en 3 segundos, así. Ahora, si vos agarrás y pones un sensor que tiene una flor de vaina así, y lo querés apoyar ahí, y vos decís, bueno, voy a controlar, y tu sensor no va a ver nada. Imagínate que pones un sensor gigante, así con una vainota gigante, y lo apoyás arriba del micro. Y el micro está subiendo con todo, y tu sensor se tiene que calentar, no lo va a ver. Entonces ahí tenés un ejemplo de cómo un sensor te va a imponer un límite a las velocidades de tu lazo. Si vos pones en tu micro, en tu integrado, un sensor que es muy lento, bueno, la dinámica tuya, lazo cerrado, no va a poder superar nunca, no le vas a poder pedir que vaya más rápido que esa capacidad de lectura que tiene tu sensor. Lo mismo va a pasar con los actuadores, y como quizás no es tan intuitivo, pero lo vamos a discutir bien en detalle, va a pasar con los polos y ceros que tenga la planta. O sea, una planta inestable también va a poner sus limitaciones. Una planta de fase no mínima también va a poner sus limitaciones. Bueno, eh, conociendo estas limitaciones, nos va a dar información para elegir con cierta deliberación, ¿no? Dónde poner los polos a lazo cerrado. Limitaciones debido a los sensores. Los sensores, por supuesto, como ya discutimos incluso en la primer clase, es una parte importantísima, crucial de cualquier diseño de control, dado que proveen la información necesaria para poder computar la acción de control, para poder calcular la acción de control. O sea, yo veo, comparo con mi referencia, hago pasar esa diferencia por mi controlador y ahí calculo la acción de control. Si yo no tengo un buen sensor, voy a tener una limitación en toda la estructura de control mía. Entonces, recordábamos, son los ojos, ¿no? Algo muy intuitivo, y cualquier defecto significativo o error en la medición tendrá un impacto en el desempeño global del sistema. Las principales dificultades asociadas van a ser, a los sensores tienen origen en ruido, inherente a la medición, restricciones en la dinámica del sensor. Yo les hablaba recién de restricciones en la dinámica, pongo una super vaina y lo apoyo arriba de mi micro. ¿Sí? Algo mal hiciste ahí, Demián. O sea, es un proceso muy rápido que requiere una vaina, digamos, insignificante. Bueno, pero también vos podés poner un sensor que sea muy ruidoso y vos estás tratando de controlar la temperatura de un micro. Suponete que tu micro está en 40, 50, 60, 70 grados y vos pones un sensor que tiene 10 grados, ¿no? De ruido blanco, una base de 10 grados. Entonces vos lees 70, 80, 60, 65, 73. Va a estar complicada la cosa. Tu sensor tiene mucho ruido, no sirve para esa aplicación. Ahora, si tu sensor tiene una banda de ruido de 10 grados, pero estás midiendo 2000 grados, no es tan significante, importa tanto. Entonces, atender estas dos cuestiones, el ruido del sensor y las limitaciones dinámicas del sensor. El resto de la discusión resulta bastante intuitivo, sobre todo, si estudiaste las funciones de sensibilidad, porque vos sabés que el ruido del sensor va a afectar de cierto modo a la salida, y ese cierto modo tiene que ver con alguna de las funciones de sensibilidad. Entonces, de alguna manera, lo que te está diciendo el ruido de sensor es atender a esta función de sensibilidad, porque todo lo que pase con el sensor se va a transmitir a la salida con esa función de sensibilidad. Entonces,
Y esa función de sensibilidad que está vinculada a la ALC, a los polos a lazo cerrado. Entonces, ahí está, ¿no? la cuestión. Entonces hablaba yo recién del ruido y las funciones de sensibilidad. Y ahí tengo ruido de medición en la salida del sistema y me fijo. ¿Cómo afecta el ruido de medición a la salida? Y esto yo lo dije en la primera clase, no la primera clase, la clase de funciones de sensibilidad. Yo les decía así. Tengo ruido de medición, afecta la salida con la menos T0. Y eso a esta altura tiene que resultar más que intuitivo, porque como lo pienso rápido y lo pienso de este modo. ¿Sí? Este es el lazo de control, esta es la planta y este es el controlador. Digamos, ya supongo y entiendo, si no, no puedo dar la clase, entiendo que todo el mundo ya incorporó que de R ahí vas con T0. ¿Sí? T0 es el mapeo de R ahí. Ya a esta altura es, digamos, inmediato. Ahora, puede ser que no te estés acordando esta, porque, digamos, no lo hemos charlado, discutido tanto, como empezamos a hacer ahora. Pero si te fijas, este punto que está acá de ingreso es muy parecido a este, es el mismo, nada más que hay un signo ahí de diferencia entre R, o sea, lo que pase acá es como que pasar acá, pero me da vuelta el signo ahí. Entonces, si de acá a acá era T, de acá a acá tiene que ser también T, pero menos T0, por el signo que está por cómo está operando el signo ahí en la resta y por dónde entra ese ruido de medición. Ahora, fundamental también entender cómo ese ruido de medición va a afectar en el diseño de la acción de control. Si tengo mucho ruido acá, lo amplifico, lo atenúo. ¿Qué hago? Bueno, ese mapeo de DM a U, que también tiene que estar claro a esta altura, y si no te lo acordás, lo tenés que poder calcular en 2 segundos, tiene que ver con la SU0. La SU0. Y también lo mismo ocurre con el signo. Nosotros la que habíamos dado con total claridad era de la R a la U. Esa la repasábamos, la dije, bueno. Pero pasa lo mismo. O sea, si yo sé de R a U como es, que era la SU0, de D, M a U va a ser menos SU0, porque pasa lo mismo. O sea, están la R y la DM están en el mismo punto, pero con un signo de diferencia. Bueno, como generalmente se requiere que la salida I tenga un buen seguimiento a referencias en un rango de baja frecuencia, es decir, de hecho, idealmente, omega tendiendo a 0, escalones, determinando el ancho de banda del lazo cerrado, la función de sensibilidad complementaria es típicamente 1 a lo largo de este rango. O sea, en general, lo que uno trata de hacer con T0 es que T0 valga 1 en bajas frecuencias. La existencia de ruido de medición, típicamente de alta frecuencia, ¿no? ¿Sí? El ruido se mueve así en general. La temperatura, que es verdaderamente esta, medida con mi sensor de baja calidad, hace así. Bueno, estos movimientos rápidos son de mucho más frecuencia que el valor que toma el proceso, esa temperatura que está tomando el proceso. Bueno, entonces ahí está el contraste. La referencia sobre la cual trabajo, baja frecuencia, ruido de medición, alta frecuencia. Entonces dice, la existencia de ruido de medición típicamente de alta frecuencia te impone un límite superior al ancho de banda, al lazo cerrado admisible. ¿Por qué? Porque si la R, que en general es de baja frecuencia, y la D entran por el mismo cable a razón de un signo, bueno, si yo quiero cuidar el seguimiento de R, me tengo que preocupar porque la T valga 1 en bajas frecuencias. Pero si también a la vez quiero eliminar, reducir, atenuar el efecto del ruido, me tengo que preocupar que la T0 sea bajita en altas frecuencias. Entonces, a partir de eso, juego con esta idea. Acá lo que tengo es
típicas funciones de sensibilidad. En vez de verlo en dB, lo quiero ver en veces para que le quede más claro a ustedes, para que no se me confundan con los dBs. ¿Qué es esto que está acá? Y en azul es una típica T0. Y en naranja es una típica S0. ¿Cómo sé cuál es la T0? O sea, ¿cómo sé que son típicas T0? ¿Cómo me doy cuenta de eso? ¿O qué, digamos, qué propiedad, vamos a replantear la pregunta para ayudarlos un poco. ¿Qué propiedad fundamental está verificando ese gráfico que está ahí? Que T0 más S0 es igual a 1. Exactamente, exactamente. S más T es igual a 1. Eso es fundamental. Eso me gustaría que se vayan de esa materia con eso tatuado. Sí, en el hipocampo, acá, no sé, no sé, no sé en qué parte del cerebro, que cuando un día le hagan una, esperemos que nunca, ¿no? Pero si un día les tienen que sacar una resonancia, una tomografía, que aparezca ahí. El neurólogo diga, no sabemos qué es esto que acabamos de leer. S más T es igual a 1. Y ustedes ahí automáticamente le dicen, y bueno, la función de sensibilidad sumada a la función de sensibilidad complementaria da 1. Bueno, típicamente las respuestas son estas. Y alguno me podría explicar, porque acá está claro. Esto es 1 más 0. ¿Cuánto da eso, muchachos? 1. 1, exactamente, bien, exacto. Y 1 más 0, ¿cuánto da esto? 1. Y esto, y este más este, ¿cuánto da? Yo creo haber leído los labios de Gabriel. Yo lo veo con mucha claridad. Puede ser que haya leído los labios de Gabriel y me pone contento lo que leí, ¿eh? 1. Da 1. ¿Y por qué no se ve acá que da 1? Lo digo yo. Va, Gabriel, si lo querés decir, ¿estás seguro de la respuesta? Hoy ando con mala suerte, así que mejor que... Está bien, está bien. Está bien, ganaste. No hay que jugarse todo. Cuando uno tiene. Metiste ahí en la ruleta 1, juntás y te vas. Son números complejos. Yo estoy viendo el módulo de dos números complejos. ¿Sí? Pero acuérdense que esto, yo no estoy graficando acá la fase, estoy graficando el módulo. Pero uno apunta para un lado y el otro apunta para medio así. Entonces, cuando sumo esos dos números complejos, esto lo tienen que pensar en estos términos. O sea, vos sabés que tiene que dar 1 la solución. Por acá está. Eso es lo que tiene que dar. Pero bueno, eventualmente uno apuntará para allá y el otro apuntará como por acá. Entonces cuando lo sumás te da ese vector que está ahí. Perdón. Cualquier cosa creo que dibuje, ¿no? En realidad tendría que ser uno así, el otro así. Eh, bueno, no está, me parece muy bien dibujado esto para que me dé 1, no sé, no lo hice nunca esto, pero una cosa así, ¿no? La cosa es que son números complejos que tienen esta parte real, esta parte imaginaria, este será la T0, este será la S0, ¿sí? Aunque esta está un poquito pasado del 1, acá en el dibujo no se ve bien, pero lo importante es que cuando vos haces la suma compleja, esto da, vamos a hacerlo acá. ¿Cuánto da la suma? 1. Bueno, y acá viene la parte que se conecta con el cuadrito azul este. Ahí dice, la existencia de ruido de medición impone un límite superior. ¿Qué quiere decir esto? A ver, lo tratamos de pensar acá. La R es de baja frecuencia, o sea, la R tiene contenido espectral en esta banda. No se ve. Trato de hacer así. No, no se ve nada. A ver si hago esto. No.
Jodido esto, ¿no? Bueno, la R tiene contenido espectral en esta banda. Ahora sí. Hasta 10 a la -1 y 10 a la -2, más o menos. No importa el número. Lo que importa es que la R, como es, en general van a ser constantes, el contenido espectral de las referencias van a ser de bajas frecuencias. Van a estar de baja frecuencia. Será a la -2, a la -1, a la 0. ¿Sí? Pero es de baja frecuencia, eso es lo importante. O sea, la T tiene que garantizar este pedacito que está acá. Pero a su vez, el ruido de medición, yo les decía, componentes de alta frecuencia, vamos a poner en rojo. El ruido de medición va a tener componentes de alta frecuencia, es decir, por acá, vamos desde por acá. Esto es D de omega, suponete, dm. Acá está el ruido. Acá vive el ruido. Entonces, pero tanto R, lo que les decía recién, tanto R como dm hacia ahí, pasan con T0. Una con T0 y la otra con menos T0. Entonces, si yo logro que T0 sea chiquita en esta banda, bueno, esto lo va a atenuar mucho, porque T0 para estas componentes de omega los va a achicar mucho. T0 absorbe mucho acá, mata, te lo tira a cero. Como I es igual a dm por T0, esto se achica mucho acá. Ahora, en bajas frecuencias, donde este vive, donde este tiene sus ingredientes espectrales, T0 vale casi 1. Entonces, los ingredientes espectrales de R van a la salida casi como entran, ni te los toca porque vale 1. ¿Se entiende? O sea, yo tengo que hacer T0 por R, esto que está acá. Y bueno, R tiene componentes en el lugar en donde T0 vale 1. Entonces, si R tiene componentes de acá, todos los componentes de R van a afectar ahí directamente. Ahora, lo mismo con el ruido. Si el ruido está acá y yo garantizo que T0 es muy chiquitita acá, entonces, por el contrario, a diferencia de lo que ocurría con R, lo que pase acá va a afectar muy poco en la salida. Y digamos que es lo que yo estoy buscando. Yo estoy buscando que el ruido no moleste en la salida. Ahora, ¿qué ocurriera si mi ruido, por ejemplo, es más caprichoso, más violento y más molesto, sobre todo? Bueno, ahí es la parte en donde no se ve. Pero supongan que llega hasta acá el ruido. ¿Qué tendría que hacer si mi ruido llegara hasta ahí? Te tengo fe, Gabriel, ¿eh? El que no apuesta no gana, Gabriel. Y bueno, estás obligado, si tu ruido llega hasta acá, estás obligado a correr este punto de corte, a correrlo más para allá. A achicar más el ancho de banda de la T0. ¿Para qué? Para lograr este efecto. O sea, si yo llego a correr este punto acá, donde la cosa empieza a caer, lo logro poner bien por acá, esto va a empezar a caer por acá. Y si yo logro que esto empiece a caer por acá, ya estoy mitigando todos los componentes del ruido. Lo estoy volviendo a achicar. Vuelvo a este escenario. ¿Pero qué pierdo? Y pierdo velocidad en el seguimiento de la referencia. ¿Por qué? Porque si esta es la referencia, cuando yo, perdón, ¿sí? Si esta es la referencia, cuando yo pongo polos acá, cuando pongo los polos por acá más o menos, a lazo cerrado, o sea que el ALC es igual a S más 1, qué sé yo, una cosa así, a la N, el grado que corresponda, no sé. Bueno, el seguimiento será una cosa así, más o menos en un segundo llego.
Ahora, si yo eventualmente, por alguna razón, tengo que poner los polos a lazo cerrado acá, en 10 a la... en este segundo caso, S más 0,05, ¿sí? O sea, mucho más lentos porque planteo que tengo ruido por acá, y bueno, mi lazo ahora sí. Se ve costo-beneficio, o sea, querés matar mucho ruido, paga lentitud. Vas a ir más lento. Tenés menos ruido, date el lujo de ir más rápido. Pero acá hay plata. ¿Por qué? Porque tener menos ruido implica peores sensores. Entonces, ¿querés ir más rápido? Mejor sensor. ¿No te molesta tanto ir lento? Sensor barato y vas lento. ¿Se entiende esta especie de paradoja, de trade-off, ahí de dónde me sale, de compromiso de diseño? Lo que es importante que puedan ver es que ya la cosa empieza a ser, antes era en cualquier lado, ahora es en el semiplano izquierdo, y ahora es en el semiplano izquierdo, pero tanto como el ruido de medición te lo permita. ¿Sí? De nuevo, el ruido de medición te va a imponer un límite superior al ancho de banda. Dinámica del sensor. Me parece que es bastante intuitivo. O sea, yo creo que el ejemplo que les daba recién de la temperatura de un micro, que es muy rápido, es un proceso térmico rápido, porque es nanómetros, ¿no? El ancho, el espesor, calentar eso es... Bueno, ese sensor, esa vainota que está ahí no va a andar. No va a andar. Eso será más para, qué sé yo, para un tanque de comida, no sé, un producto lácteo, en una pasteurización, la cerveza, que se hace cerveza, ¿no? Para ver la temperatura del macerado. Poner una vaina, ¿por qué? Porque el proceso tarda 6 horas en calentar. Pon una vaina, pero no pongas esa vaina en un proceso temperatura de un micro, digo, pero puede ser un transistor, puede ser un MOSFET, puede ser un TRIAC, cualquiera es un componente integrado que tenga pocas capitas, entonces va a ser muy rápido. O cualquier proceso térmico rápido. ¿Sí? Lo que pasa es que también estás en la disyuntiva ahí. Porque hay procesos que vos no te puedes dar el lujo de no ponerle vaina. ¿Por qué? Porque estás midiendo la temperatura de un ácido, porque estás midiendo, por ejemplo, agua. Entonces, si no le pongo vaina, cortocircuito la termocupla, o la RTD, o el sensor de temperatura que uses, el termistor, lo que sea. Entonces, hay veces que también estás en el trade-off en esta paradoja, como se diga. Estás en esta paradoja de, bueno, necesito ponerle vaina, pero la vaina me va a molestar porque me va a alentar la dinámica del sensor. Y eso en términos dinámicos tiene que ver con una cosa así, ¿no? Podrías pensar que esa vaina que está ahí te está retardando la medición real. O sea, vamos al caso del micro. Digo el caso del micro, todo el mundo entiende ese ejemplo, ¿no? Me parece que es bastante práctico lo que quiero decir. O quizás confunde más de lo que ayuda. Ahí van, mira para arriba, con ojos. Sí, No, por mi parte se entiende. ¿te entiende, no, Lucas? Sí, 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 sí. ¿Sí? se entiende. Sí. Estoy planteando un proceso, algo que calienta rápido. Algo que calienta rápido. En el mejor de los casos puedo pegar el sensor arriba, pero en un caso complicado, porque tengo un fluido ahí en el medio, tengo que proteger el sensor. Entonces tengo que poner una vaina. Entonces, siempre va a haber una diferencia, ¿no? No va a ser lo mismo que yo mida. Supongan que la puntita roja es el sensor. No va a ser lo mismo. Si yo mido sobre el micro así, que si por cuestiones de protección tengo que medir así. Va a haber un retraso, va a haber una lentitud entre lo que pasa acá hasta que llega a la puntita que está midiendo adentro. Entonces, eso yo lo puedo pensar como que hay un sistema que está alentando, ¿no? Que está filtrando esa medición. Es esto que pasa acá. Este puede cambiar muy rápido, la temperatura del micro que va así.
Y le puse la vaina ahí. Es más, sí, le puse la vaina ahí. Y yo lo que veo es esto. ¿Me ayuda o no me ayuda? O sea, ¿se entiende? La roja sería la versión filtrada de la negra, ¿no? Con un filtrito de primer orden. Se dan cuenta que la vaina puede estar, digamos, al ser un proceso tan rápido y yo poner algo, un filtro tan lento, la vaina me puede estar enmascarando un Pokémon la computadora. Porque en este punto se quemó, paf, listo, no sirve más. ¿Sí? Y yo no lo estoy viendo. No lo estoy viendo. Entonces, la selección de un sensor, la selección de la vaina, por ejemplo, me va a poner un límite a la velocidad a la velocidad a la cual yo voy a poder controlar mi proceso. Donde dice I en la salida real. Esto es un retardo adicional, ¿sí? Adicional a la dinámica de la planta. No es necesariamente un retardo, pero se puede pensar como una cosa así. Estoy como, digamos, si el proceso es muy lento, yo lo voy a ver al ratito. Bueno, podría pensarse que este retardo es evitable pasando por un filtro pasaltos que cancele, ¿no? Diciendo, bueno, si yo lo conozco a priori, cuál va a ser la dinámica de la vaina, hago una especie de control a lazo abierto de lo que veo. ¿Sí? Esto, sin embargo, llevaría entonces a que el problema sea el ruido de medición, que sería ahora amplificado, porque ahí lo que estoy haciendo, al dar vuelta a las cosas, ¿no? Donde tiene mucha atenuación, lo que estoy pidiendo es amplificar. Así yo sé que cuando estoy por acá abajo, tengo que subir 10 dB para acercarme a la medición real. Perdón. Oh, disculpen. Bien, perdón. ¿En qué estábamos? Bueno, en esta idea de decir, bueno, como es lento, lo trato de compensar dinámicamente. Digo, bueno, si estoy acá, en realidad quiere decir que estoy acá, pero a su vez, cualquier ruido que tenga acá, lo voy a amplificar. Entonces es como que estoy pateando la pelota para más adelante y pan para hoy y hambre para mañana. Lo mismo va a pasar de alguna manera con cierta equivalencia con los actuadores. Como dijéramos, así los sensores son los ojos, los actuadores son los músculos. Bueno. Ah, perdón. Perdón, ¿eh? Marcela, esta frase respecto de lo que yo les mandé ya está cambiada, porque acá en lo que yo mandé como blind dice using this is the estimation approach presented in 8, es decir, usa el estimation approach presentado en 8. Perdón, es algo importante, discúlpeme. ¿Eh? Yo tuve hace poco ese problema que comentaba Demian en una placa de video. Estaba midiendo el sensor por default, era uno que estaba en el bloque de aluminio.
y la placa levantaba mucha temperatura en muy poco tiempo y tenía que ser un registro interno dentro de un programa que marcaba un sensor que tenía integrado en el chip de la placa. Y ahí esa temperatura se iba al demonio y nunca la llegaba a registrar el bloque de aluminio externo, ni a disipar. Sí, sí, sí. En las compus pasa un montón eso. Mm. Pasa bastante. Porque, y sobre todo ahora, que las temperaturas es una locura. El otro día miraba un video, ustedes están al tanto de toda la cuestión de la minería, bitcoins, el blockchain y todo eso, de toda esa historieta que hay ahí dando vueltas. Bueno, estamos llegando a un punto en donde producir las criptomonedas, para el que no sepa, no sé, seguramente ustedes sepan incluso mucho más que yo, se minan, ¿no? Hay, digamos, redes globales que están haciendo un control de cómo se crean las criptomonedas. Muy discutible todo, pero requieren para verificar la autenticidad, ¿sí? Requieren estos blockchain que necesitan hacer cuentas cada vez más largas. Por ejemplo, el Bitcoin está llegando a niveles de cómputo que son brutales, brutales. Todo ese nivel de cómputo requiere, por ejemplo, uso de GPUs, de placas de video muy poderosas y muchísima demanda. Bueno, el otro día miramos rusos que tienen bancos, ¿sí? De minería de no sé si era de Bitcoin, pero de blockchain, de alguna criptomoneda o de lo que sea, ¿sí? Tienen bancos y el calor que generan ahí lo usan para calefaccionar la casa. O sea, pero igualmente esto que le estoy diciendo que suena muy extremo, en la realidad no es tan extremo, ¿eh? O sea, vieron que vos poner tu sistema a minar te da como una retribución en plata. Por eso es que la gente pone los sistemas porque tiene como un retorno. Bueno, está pasando que sale más energía minar que lo que te retribuye la criptomoneda, ¿no? Eso implica temperaturas altísimas y por cómo están diseñados los microprocesadores para que tengan mucho cómputo, tienen fluctuaciones de variación de temperatura que es impresionante. Es impresionante. Si yo lo veo en mi computadora, que es una porquería, vos pones a compilar látex, hace el micro y ves la temperatura de 40, te pica a casi 80 grados en 4 segundos. No me quiero imaginar esas bestias que están haciendo, que las tienen que refrigerar con bardal, no sé, que les meten ahí nitrógeno líquido, no, cosas locuras brutales, brutales, no, realmente más que de ciencia ficción. Bueno, o los sistemas de refrigeración, ¿han visto los sistemas de refrigeración que hay para los gamers? ¿Vieron Vi lo que uno que me sorprendió, que es refrigeración estática. es eso? A ver, me parece Sumergen la computadora en un líquido, básicamente. toda la computadora entera en un líquido, Exacto. impresionante, eso no lo había visto. Eso impresionante, ¿ves cómo se mantiene en valores, Súper estable. sí, súper estables? Bueno, no sé, hay un youtuber que se llama Nate Gentile, es un español, el padre es argentino. Y el chabón arma setups super mega pros, ¿viste? Sube un video de los 10 minutos. ¿Lo conocés vos, Lucas, al chabón este? Es muy conocido. No, no. Bueno, el chabón mete un video y a los 5 minutos tiene 500.000 views de, no sé, un montón de frikis que están dando vuelta por el planeta y arma unos setups que realmente, bueno, muestra ahí haciendo overclocking, refrigerando con nitrógeno líquido, o sea, a menos no sé cuántos cientos de grados. Eh, es una locura, qué sé yo, no sé. Comprate un Family Game, no sé, hacete una rayuela en el piso, tiró una moneda y saltaba un poco, no, realmente es una locura. Y hay como una limitación física, me parece, como que los procesadores encontraron una limitación física en la cantidad de capas ya muy al límite, ¿no? de la posibilidad física que le da los niveles de disipación para meter esa cantidad de transistores en áreas, superficies tan, pero tan brutalmente
limitadas. Bueno, Sí, bueno, me confundí. Se llama refrigeración por inmersión. sí, está Se bien. llama. No me acuerdo ni cómo dijiste. ¿Cómo habías dicho? Estática. Estática. Bueno, Estática creo que es la que usan ahora, que hacen pasar un líquido. sí, sí, la del líquido. Hay, aparte de lo que salen esos líquidos, lo que salen. eh, lo- oh, perdón. Marce, estoy en el medio de la clase. ¿Te llamo en el recreo o hablamos mañana por la mañana, si querés? ¿Te parece? Bueno, es lo que salen las bombitas para refrigerar, lo que salen las placas de video. Un procesador, un Ryzen, no tope gama, los Intel, los i9 salen 70, ¿Y 80. placa de video ahora? Me saltó una publicidad, una placa, 1 millón de pesos estaba. Una placa, una cosa Y así era, pero No te la- lo que pasa es que ahora las placas de video la usan para hacer plata. Es el tema. Claro. ese muchacho me Ah, saltó un video hace muy poco. Sospecho que Google y YouTube saben que tenemos que hacer zoom con usted. ¿Quién sacó el video? No, hace muy poco, hace unos días empecé a ver videos de ese tipo que me saltaban ahí en YouTube. ¿Pero de quién? ¿Del que te estoy hablando yo? De Night, gente, sí. Ah, de Night Gentile, sí, sí, muy. Le hace le arma los setups a los jugadores del Barça, como medio. Es una estrella de- bueno, a un montón. Bueno, sigamos con esto. Y acá con los actuadores va a ocurrir lo mismo. Estas restricciones pueden ser tanto en amplitud como en velocidad. En definitiva, lo que está tratando de resumir esta slide que están acá, dice, si vos tenés niveles de actuación limitados por amplitud, tenés que de alguna manera reducir el ancho de banda. Y es intuitivo en el sentido de lo que vimos en las primeras clases, con el ejemplo de la habitación. Si vos querías llegar muy rápido a una temperatura, muy rápido, necesitabas darle mucha rosca para llegar muy rápido. Aunque el valor de estado estacionario esté por acá, pero si vos querías llegar rápido a este valor, lo que hacías era subo mucho, bajo y me acomodo por acá, en el valor de estado estacionario. Si yo no tengo la posibilidad de ir tan para arriba, no tengo la posibilidad de tener ese pico porque satura el actuador, bueno, vas a tener que llegar más lento, más despacito. Bueno, y eso te está imponiendo un límite en la actuación, un límite al ancho de banda. O sea, si no querés saturar, la velocidad tiene que ser lenta. Y ahí hay una relación, ¿no? Porque vos podés escribir la SU0 como el cociente, acuérdense que era K por S0, es decir, T sobre G, ¿no? Pensándolo, en vez de pensar S por K, pienso T sobre G, para simplificar. Entonces ahí te dice, en particular vemos que en la ecuación, si el ancho de banda de T0 es mucho mayor que el ancho de banda de G, ¿sí? O sea, lo de arriba es mucho más grande que lo de abajo, se va a producir un efecto de amplificación de alta frecuencia, en R o en D, ¿no? Que son las dos que mapean con ese U0. Hay que tener aceitadas las funciones de sensibilidad cuando llegaste acá. Bueno, restricciones en actuación máxima es lo que les decía recién. Efectivamente, podemos ver en la figura 1 a la izquierda el bode de SU0 para este sistema, que presenta una alta ganancia para frecuencias arriba de los 7 radianes sobre segundo. Va, por acá. La figura de la derecha muestra el control, la acción de control generado por una variación de escalón unitario en la referencia. El pico inicial de U puede saturar el actuador, ¿no? El pico inicial, esto que está acá es una actuación inicial grande. Te dice el pico inicial de U puede hacer saturar el actuador, que puede tener efectos severos en el desempeño. Entonces, ¿cómo se traduce esto? Bueno, reducí el ancho de banda de esto que está acá, ¿sí? Y que esto sea menos violento. Entonces, perdón.
Frecuentemente los límites máximos de actuación no solo existen en amplitud, sino también en velocidad. Esto quizás es un poco más complejo, o no complejo, pero un poco menos intuitivo. A ver, por ejemplo, vos tenés, está claro que vos podés tener un límite en la actuación en el pico. Tac, llegás hasta acá, la válvula, ¡pac! No puede abrir más que esto. ¿Eso está claro? Bueno, pensá en la derivada ahora. Pensá en la derivada, o sea, la velocidad que subís. Quizás, para algunos casos, vos necesites ir muy, muy rápido. Tac, llegar infinitamente rápido acá. Quizás vos podés llegar a pasar este nivel, pero no puedes hacer esto. Tu válvula es esto, porque hay viscosidad, porque hay una goma, no sé. Va así. Entonces, lo que estoy describiendo es una limitación en la derivada, que es lo que se suele llamar slew rate, que es una limitación en el valor máximo, pero de U punto. Es decir, de S por U. ¿Sí? Derivar S. Entonces, haciendo la misma, o sea, el mismo análisis que está arriba, en vez de ahora con R y con D, multiplico todo por S, entonces miro las derivadas de todo, y me dice, también vemos grandes diferencias en el ancho banda cerrado, bueno, la planta produce gran sensibilidad a variaciones. Lo mismo, el análisis es equivalente, es absolutamente equivalente. Entonces, los límites de actuación, un poco el resumen de todo lo que acabo de decir, es la existencia de límites en la actuación máxima, tanto de amplitud como de velocidad, generalmente imponen un límite superior, ¿sí? Un límite superior al ancho de banda, a lazo cerrado, admisible para evitar una actuación. O sea, esta es la idea con la que se tienen que quedar. Esta es la idea. O sea, si vos no querés que tu actuador sature, bueno, hacelo más despacito. Pensá en la primera clase de control. Si vos querías ir muy rápido a la temperatura, bueno, le pegabas un viandazo a la temperatura, al actuador, a tu calefactor, y después hacías esto y lo bajabas y llegabas acá. Bueno, si no tenés disponible semejante pico, porque vas a saturar, porque lo vas a hacer romper, no sé, lo vas a poner en riesgo, bueno, andá más despacito. En vez de llegar acá así, llegá así, despacito. Eso es limitar el ancho de banda, hacer las cosas más lentas. O sea, que tu T0 sea más lento. ¿Sí? Y todas las traducciones que eso admite. O sea, si el T0 es más lento, la S0 se corre para acá, y la SU0 también se va a correr para acá, porque depende de ese 0. Bueno, y por el otro lado, una restricción de actuación mínima. Esto decía algo Fer el otro día. Él lo planteaba como una limitación mecánica, que es lo que dice ahí, fricción estática. Una actuación mínima, ¿qué quiere decir? Bueno, yo para poder, pensemos otra vez en la válvula, tengo esta válvula acá. O pensemos en el ejemplo que daba Fer el otro día, tengo el engranaje. Un engranaje, 2 dientes, vamos a amplificar el engranaje. Tengo 2 dientes. Acá hay un juego muerto, quiere decir que si yo muevo el engranaje, con este actúo y este copia el movimiento. Si yo muevo este engranaje, así tengo siempre acá un jueguito muerto. Tengo que superar este juego para que la cosa empiece a funcionar. Ahora, si yo elijo una dinámica muy lenta, ¿sí? Lo que les decía recién, bueno, sé que va a saturar. Estos pueden ser engranajes de una válvula. Sé que va a saturar, entonces tengo que ir muy lento para que esto no sature. Ahora, si yo voy muy lento, sé que voy a bajar la amplitud de la acción. Entonces, si voy muy lento, quizás llego a este caso, en donde ni llego a tocar el otro diente. ¿Se entiende? Ni llego a tocar el otro diente. Entonces tengo que ir lo suficientemente rápido. Es decir, el suficiente ancho de banda para mover esto, para llegar a salir de estos escaloncitos que están acá, ¿sí? Para poder romper con esa fricción, pero lo suficientemente lento como para no hacer saturar todo el resto de la máquina. Entonces tengo un límite de mínima, o sea, más rápido que esto, y un límite de máxima que es más lento que esto. Si soy más rápido que esto, voy a saturar. Entonces de acá para abajo. Límite superior al ancho banda. Pero tengo que cuidar que es ir de acá para arriba, porque si no voy de acá para arriba, no voy a lograr esos mínimos movimientos para salir de las zonas muertas. Y esa zona muerta que está ahí puede ser también un límite por cuantificación del micro. Vos, Iván, no sé, ahora
no sé si cuantificación es tema de comunicación de datos, de no sé qué materia dan ahora eso, pero saben lo que es cuantificar una señal. Es esto que está acá. En vez de tener el continuo, tenés saltitos. Tac, tac, tac. Como el caso del ventilador. Viste que el ventilador de techo no tenés así, suave. Tenés 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entonces, si vos querés hacer control con tu ventilador, y tengo 4 niveles, tac, 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 tengo que fijarme que mi acción de control sea lo suficiente como para vencer el 1. Tac. O sea, tengo que salir de esta zona que está acá. Tac. Tengo que al menos llegar acá para pegar el primer salto. Pero no me puedo zarpar mucho, porque si no me voy a pasar del 4. Bueno, ahí tengo la acción de control cuantificada. De mínima, romper las actuaciones mínimas, y de máxima, para no saturar. Lo mismo pasa cuando tenés ruido. ¿Viste? Cuando vos tenés un sistema, cuando vos tenés una forma de hacer ensayos de sistemas no lineales, por ejemplo el levitador. Yo no conozco el modelo este. No conozco el modelo este. Está ahí en la práctica, pero no lo conozco. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Bueno, primero agarras el sistema G. Vamos a ponerle sistema S. O el sistema levitador, L. Y me fijo con una ganancia acá si lo puedo estabilizar. ¿De dónde sale esa ganancia acá? No sé, podés ir probando. Podés poner un controlador PID, por ejemplo, ajustarlo a mano, y lo estabilizás. Lo estabilizás. Vos sabés que el sistema este es no lineal. Pero vos estás tratando de experimentalmente extraer una función de transferencia que se parezca a este. Vos sabés que la hay, porque ya lo estudiaste en control 1. Vos sabés que en torno a este punto, acá es más o menos lineal. Entonces, ¿cómo haces para caracterizarlo? Y bueno, vos sabés que la respuesta en frecuencia de un sistema lineal, meto una sinusoidal así, después meto una sinusoidal un poquito más rápida, después meto una sinusoidal así, y me fijo la relación entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida. ¿Qué quiere decir esto? Que la bolita va a ser así. Por ejemplo, para la señal 1, 2 y 3. Ya terminamos, Fer, y hacemos tu ejemplo. ¿Está bien? ¿Te alcanzan 35 minutos? Sí, estimo que va a estar muy bien. Vale. Entonces, en la señal 1, la bolita va a ser así. ¿Sí? No lo puedo mover mucho la bolita. No puedo hacer esto, porque si hago esto, me voy del rango lineal. Entonces, la muevo un poquitito así, lento. Después voy con la señal 2, la muevo un poquitito más rápido. Después voy con la señal 3, la muevo un poquitito más rápido. Voy cambiando la velocidad de oscilación, pero la mantengo siempre acá. Pero la mantengo siempre en el rango lineal, que será este que está acá. No la saco nunca de ahí, porque si no me voy del rango lineal. Tienen el modelo, lo tienen. Linealícenlo en 2, 3 puntos y fíjense cómo cambia el sistema. Cuando la bola está acá, cuando la bola está acá y cuando la bola está acá. Pero yo tengo que hacer estos experimentos y esto me implica mover el sistema. Entonces, le pongo estas sinusoides. Obviamente que lo que voy a hacer con esto, después voy a hacer la salida dividido la entrada, 1 y 1, y esto me va a dar un punto acá. Después lo hago con la 2 y esto me va a dar un punto acá. Después lo hago con la 3 y esto me va a dar un punto acá. Entonces cuando hago todos los puntos me da una cosa así. Y me armo el bode. Conectando todos estos puntitos me armo el bode. Después me fijo cuál es la función de transferencia que se parece a este bode. Pero el problema que tenés acá es que vos sabés que no te podés ir muy fuera de este rango. Es decir, tenés un nivel de actuación techo. Pero como la medición de esto no es así. La medición de eso es así. Por el sensor.
Entonces, tengo un techo para conservar la linealidad, pero tengo un piso para poder moverme por arriba del ruido. O sea, si yo me muevo un micrón, el ruido vale más de lo que me estoy moviendo yo. Entonces tengo un piso de mínima que tiene que ver con la base de ruido, de cuánto me puedo mover, y un piso de máxima que tiene que ver con el rango de linealidad. Ahí tengo dos límites, ¿sí?, para tener en cuenta, de mínima y de máximo. Bueno, estas son las primeras restricciones que tienen que ver con los sensores, que tienen que ver con los actuadores, que tienen que ver con el ruido. El lunes vamos a ver otras que tienen que ver más con la estructura interna de la planta, polos y ceros. Y capaz que algún comentario de alguna otra cosa hacemos. Pero en principio eso. ¿Sí? Ya empezamos a acotar el rango donde puedo poner los polos. Obviamente a la derecha no, inestabilidad. Pero a la izquierda no va a ser cualquier lado de la izquierda. Va a ser ya, para hacer un resumen de la clase de hoy, o de esta parte, sabemos que acá, no. Y ya empezamos a darnos cuenta que acá puede ser que no, hay razones por las cuales ahí no, y también hay razones por las cuales de este lado, bueno, vamos a hacerlo así, por acá no. Entonces empezamos a decir, bueno, en cualquier lado no. Esta es la zona, sí. ¿Sí? Actuación máxima acá, ruido de medición acá. Ahora, si lo hago muy chiquitito, va a ser lenta la respuesta al escalón. Así. Seguimos la clase que viene con esto. Ya empezamos a recortar dónde van los polos. O sea, el ALC no va a ser cualquiera. Va a ser, por ejemplo, S más A con A entre menos 20 y 1, y menos 1, por ejemplo. Bueno, dejo de compartir y vamos con un ejemplo, Fer, que entiendo que Sí, de mí. estaba bastante bueno. ¿Qué es lo que pasa acá? Ahí estamos. Bueno, Fer, yo voy a atender las 23 llamadas por teléfono que me están recurriendo. Dale, buenísimo. Bueno, chicos, ahí creo que se está viendo el pizarrón. Confírmeme, por favor. Buenísimo. Yo ahora voy con un ejemplo un poco más operativo que saqué de un parcial viejo de esta materia. Es parte de un ejercicio de parcial. Y tiene un poco que ver con lo que les contaba Demian, pero lo vamos a analizar más de la parte operativa y también haciendo un par de cuentas en MATLAB y simulando un poco en Simulink también. Así que si quieren seguirlo en paralelo, si uno quiere, vaya abriendo por las dudas. Pero esencialmente va a ser de cuentas y para reforzar el cómputo de la asignación de polos. Así que, sin más preámbulo. Se plantea un modelo nominal de planta como S más 1 sobre menos S más 5, S más 2, y se pide diseñar un controlador tal que a lazo cerrado el sobrevalor sea menor a un 20% y siga referencia constante. Sobre error menor a 20%. Y siga referencia constante. Bueno, ya vamos a diseñar obviamente por asignación de polos un controlador KS. ¿Y qué era lo primero que había que hacer? Si se acuerdan, o la sugerencia de cómo encarar el ejercicio.
La referencia que siga la referencia constante era que tenía que tener un integrador, ¿no? Una acción integral. Esa es la manera robusta de seguir una referencia constante. Sí, Maxi, sí. Si no, una manera que no robusta es introducir lo que se llama una ganancia de precompensación para que la ganancia de continua se adapte a la ganancia continua del sistema. O sea, en sí que la ganancia continua para la T0 te dé 1. Pero no teniendo el integrador en el lazo cerrado, vos no tenés la robustez de seguimiento de referencia y rechazo de perturbación constante. Sí, lo voy a implementar como con un integrador en el controlador. Que guarda, no necesariamente a veces tiene que estar en el controlador. Depende un poco de lo que se pida. A veces puede estar en la planta para ciertas perturbaciones. Pero bueno, en el controlador se garantiza que sí. Pero bueno, entonces sí, Maxi, voy a tener en cuenta eso. Le voy a poner un integrador al controlador. Eso le va a subir un grado al KDS, que va a ser bipropio. Pero bueno, lo que apuntaba que lo primero a hacer en estos casos sería el análisis de los grados para ver de qué grado se hace el controlador, qué grado queda la LC, etc. Esto de grado 2, el grado de la ADS, igual a 2, y esto es igual a n. Bueno, entonces sí voy a plantear un KDS que va a ser, sería de grado n-1, pero como yo estoy agregando un integrador, va a ser de grado n. KS, grado n. Y esto en principio va a ser, si de grado n es de grado 2, va a ser una especie de P2S cuadrado más P1S más P0 sobre S por, le voy a poner un L1 barra S más L0 barra. Yo suelo poner una barra cada vez que modifico el grado por alguna cuestión rara o que meto alguna dinámica ahí. Entonces está el controlador de grado 2. ¿Cuál va a ser el grado de la LC ahora entonces? Escucho apuestas. ¿4? Sí, en efecto 4, porque va a ser el grado de la suma de los dos grados más elevados que haya entre los denominadores y los numeradores. Como la planta casi siempre es estrictamente propia, va a terminar resultando el grado del denominador de la planta por el controlador, que suele ser bipropio en el 95% de los casos. Y entonces voy a tener que plantear un ALC de grado 4, que bueno, en principio lo voy a plantear genérico como un S más A y después vamos a ir viendo. Ahora, ¿puedo cancelar dinámicas estables? ¿Hay dinámicas estables para cancelar y espacio entre comillas para cancelarlas? Sí, la del S más 2 o el S más 1 en el 0. Claro. Yo podría incluir la dinámica de S más 1 en el denominador del controlador y la de S más 2 en el numerador. Entonces mi KDS va a terminar resultando si se quiere, un P1 barra S más P barra 0, incluir un S más 2. Y acá me queda, fíjense, queda si se quiere, un S por un L doble barra por S más 1.
Entiende esto, yo acá tenía dos parámetros en el denominador, porque ya había incluido la dinámica de un integrador, y ahora lo reduje a un solo parámetro. O sea, pasé de tener dos perillas a una perilla, pero gané la inclusión de esta dinámica que me va a permitir simplificar mucho las cuentas. Bueno, y como lo incluí de este lado, también la tengo que incluir del otro lado de la ALC. O sea, mi ALC DS de grado 4 va a ser una ALC barra DS de grado 2 por las dinámicas a cancelar. S más 2, S más 1. Y bueno, yo voy a escribir acá la cuenta reducida para no hacerla muy larga. Me va a quedar que ALC DS de grado 2 va a ser directamente PB por LA con las dinámicas canceladas. O sea, me va a quedar un P1 S más P0. Esta dinámica se canceló, esta también. Y LA va a ser S por L2 barra por la dinámica inestable que tenía acá. Menos S más 5. Y de este lado yo lo voy a igualar a un polinomio genérico. Lo voy a asumir estable, obviamente. S más A al cuadrado. Ahora expandiendo un poco. S cuadrado más 2A más A cuadrado. Y esto va a ser igual a, fíjense que queda menos L segunda por S cuadrado, L2 barra. Después S voy a tener 5 L2 barra. Y P1 barra más P0 barra. ¿Hace falta que arme la matriz de Sylvester de este sistema? ¿Qué opinan? Y no, podés igualar directamente ahí y despejar. Claro, igual a término a término, despejo. Fíjense, este ya está regalado. Si tiene que valer 1, o sea, menos L barra barra igual 1, esto es de ese cubo, perdón, de ese cuadrado. L barra barra es igual a menos 1. De ese yo tengo que 2A es igual a 5L barra más P1 barra. Se va a tener menos 5, esto lo meto acá, más P barra 1. Entonces, P1 barra va a ser igual a 2A más 5. Y debe ser a 0. Término independiente voy a tener que P0 barra es igual a cuadrado. Listo. Ya tengo mi controlador. Vamos a escribirlo acá abajo. A ver con qué color. Vamos a poner KDS va a ser igual a, dijimos, 2A más 5S más P0, que es A cuadrado. Todo esto por S más 2 sobre tengo menos S más 1. Ok, tengo mi controlador en función de A. Y ahora ya un poco la pregunta o la cuestión es,
Ya el sistema me informa que esto, el lazo cerrado, va a tener un sobreerror. ¿Va a ser así? O sea, ¿por qué se imaginan que puede tener un sobreerror este lazo cerrado? Mirando la función de transferencia. Por el polo inestable. Claro. Este sistema tiene un polo inestable, entonces de una perturbación, eso va a tender a querer inestabilizar el sistema. ¿Y cómo debería ser la respuesta de actuación para que mitigar ese sobreerror intuitivamente? ¿Cómo debiera ser? En forma cualitativa, ¿qué se les ocurre? ¿Qué pasaría si el sistema es muy lento, el lazo cerrado, frente a esa inestabilidad de la planta? Podría, no sé, desestabilizarse, saturar actuadores, esas cosas, antes de que Claro. el controlador pueda hacer algo. Todo lo malo, o sea, va a pasar todo lo malo hasta que se entera el controlador y envía la señal. Entonces la señal se me va a ir al demonio. La salida se me va al demonio. No es lo deseado. Debería ser rápido justamente para que no pase todo eso, intuitivamente. Y ahora vamos a ver eso un poco en las cuentas de las funciones de sensibilidad. ¿Puedo borrar acá la parte de arriba? ¿Hay alguno copiando? Yo ya copié, no sé si otro más está copiando. Buenísimo. Pulgar arriba Maxi. Fíjense, vamos a mirar un poco la T0. O sea, pensando el lazo como de R, T0 y la salida ahí. Esto es la IDS, la parte de IDS que corresponde a la referencia. Será RDS por... No, la T0 es KDS. GDS sobre 1 más KDS, GDS. Ahora yo voy a pensar esto en función de los polinomios que componen, o sea, cada uno de estos son cocientes de polinomios. Yo voy a expandir eso. Y entonces esto es RDS por KDS, GDS. Voy a obviar las S, pero bueno, toda esta función de S. PB sobre LA por 1 sobre, esto es, fíjense que esto siempre queda 1 más BB sobre LA, que bueno, este 1 lo transformo en LA sobre LA, entonces acá queda LA más BB, no sorprende a nadie, es el ALC, sobre LA. Estos polinomios se me van, entonces en cuestión, quedó medio sucio esto, pero la T0 de S es PDS, BDS sobre LS, ADS más PDS, BDS. ¿Por qué estoy haciendo esto? Bueno, quiero analizar de qué lado viene ese sobreerror que jode tanto, de que intuitivamente está, que ya vimos que está y que me dice la consigna que está. Voy a analizar un poco qué pasa con los ceros acá. Fíjense que BDS, bueno, yo lo borré, pero tenía un polo en, perdón, un 0 en S más 1. Y el asunto con PDS, fíjense que por cómo me quedó el controlador, yo esto lo puedo reescribir como 2A menos 5 por S más A cuadrado sobre 2A más 5 S más 2.
Ahora, si se acuerdan, yo en el ALC incluí las dinámicas de S+2 y la dinámica de S+1, porque están acá. Este es mi ALC. Pero fíjense qué pasa con esta dinámica que me impone la elección de los polos, en este momento genérica, pero dándole valores de A. Yo voy a tener un 0 en A cuadrado sobre 2A más 5. Hay que ver cómo va a estar ese 0 en relación a la que yo elija. Porque si se acuerdan de las primeras clases, sobre todo las clases de respuesta al escalón, que era lo que sucedía cuando yo tenía un 0 de fase mínima, o sea, en el semiplano izquierdo, pero que era más lento que los polos de la dinámica más dominante que tenía yo. ¿Se acuerdan de ese caso? O sea, más lento se referís a que el módulo esté más cercano al polo dominante. Claro. O sea, yo hablo de esto. Yo tengo un 0 acá y mi polo dominante está recién acá. Supongo que tengo otro polo ahí. Pero tengo un 0 de fase mínima, esto siempre es imaginario, y un 0 de fase mínima, más lento que el polo dominante, el polo de dinámica dominante, el polo más cercano en módulo al origen. ¿Se acuerdan cómo era la respuesta al escalón de un sistema con estas características? Y se genera un subvalor. Porque cuanto más Ahí cercano está el polo dominante, se genera un sobrevalor, ¿no? tenía un sobrevalor, claro. Estos sistemas hacían que la respuesta al escalón, entonces supongamos que venía Pancho, generan un sobrevalor. Al pasar al otro, al semiplano derecho, ahí se genera un subvalor. Ese era otro caso. Ya. Ahí está. Bueno, entonces teniendo un 0 más lento que los polos de la dinámica más dominante, yo voy a tener un sobrevalor. Ahora, ¿van a ser más lentos estos que siempre que la dinámica dominante, no importa la dinámica que elija yo? Y no sé, miremos un poco a ver cómo queda este A cuadrado sobre 2A más 5. Fíjense que si el A, no sé, digamos que es muy grande, el 0 va a ser más o menos un A sobre 2, porque el 5 se desprecia. Tienen que para una, no sé si mucho mayor a 1, atendiendo a infinito, capaz es mucho exagerado, pero digamos que tiende a infinito. 5 es despreciable frente al valor de A, el cuadrado se cancela con el A y esto queda en A sobre 2. O sea que si yo pongo un polo en menos 100, voy a tener un 0 en menos 50. Bueno, y el asunto es que si A es muy chico, el término del cuadrado pesa más y se hace todavía más chico. Y el 5 empieza a pesar y lo divide más fuertemente. Es como que estoy en una situación en la que pierdo siempre. Esto quizás se pueda analizar un poco numéricamente en MATLAB. Antes de salir al pizarrón, ¿se entendió esto? Un poco el análisis. ¿O hay algo que refrescar, que no les quede claro? No, bien. Buenísimo. Bueno. Y ahora, igual hoy estoy en Windows, así que creo que es más cómodo. Ahí deberían estar viendo el MATLAB, ¿no? Sí. Fíjense, yo me armé una función que es la ubicación del 0 respecto de A. Y yo uso estos
estos puntos antes de las divisiones que involucran vectores, pues yo estoy pensando acá como un vector para mandarle muchos A la vez y que haga el cómputo y que me genere un conjunto de ceros en función de A. Si yo no usara este punto, capaz no podría ingresarle un vector a esta función. Esto es para que, yo lo que le digo con este punto es, che, a todos los elementos de este vector, hacerle la operatoria de cuadrado. Y hacerle la operatoria de dividirlo por estos datos que también tienen un vector. O sea, lo que le digo es que lo haga elemento a elemento, no que lo interprete como un producto vectorial o matricial. O sea, yo también me... Sí. ¿El arroba qué hacía? Arroba de A. Esta arroba me define una función en una sola línea de MATLAB, sin tener que crear otro archivo, definir function, tanto. Yo podría poner, no sé, resultado es igual a function. Ya ni me acuerdo cómo se escribía esto. Function res igual. Creo que se llama función anónima, ¿no? Es un paquete que viene. Es. Puede ser. Yo no conozco el nombre técnico, pero es muy cómodo. A mí me es muy cómodo para definir una función en una sola línea. Una function es igual a mi función de A. Creo que así era. Y acá supongamos que pondría lo mismo. Res. Ahí está, ahí no chilla. Si yo guardo esto como mi función en la misma carpeta en donde yo tengo donde yo estoy corriendo los scripts. Bueno. Yo ahora fíjense que tengo mi función y yo puedo llamar acá mi función. De 1 y me va a hacer la operatoria que yo cargué. Que sería la misma si la definí bien, que seguro porque la copié y la pegué, que F1 de 1. Ahí está. Cuando es algo que sale en una línea o no muy demasiado complejo, no tan vital o que se usa solo en el script, yo suelo hacer este tipo de funciones. Bueno, yo voy a barrer un rango de As, le puse Ases, desde muy chicos hasta 10, pero ahora lo puedo cambiar. Y lo voy a graficar a ver cómo varía uno respecto del otro. Ahora en el eje X las A y en el eje Y serían los ceros que resultan de imponer esa dinámica. Bueno, eso un poco para poner bonito el gráfico. Y bueno, un poco confirmamos lo que sucede. Para valores muy chicos, fíjense que el polo es, el 0 está muy pegado al eje J omega. Fíjense que para 1 este valor es, a ver si tengo acá arriba. Si yo pongo A igual 1, el 0 me queda en 0,15 casi. O sea, lo tengo muy, relativamente está, o sea, es un 15% del valor, es un 85% más pegado al eje J omega. Hagámoslo más amplio esto. Y sí, para valores muy grandes, si pongo una dinámica 1000, me queda 500, que era lo que pasa, que el 5 que estaba dividiendo pierde sentido frente a la amplitud de la cuadrado sobre 2A. Entonces con este esquema no zafo de este 0 de fase mínima más lento que la dinámica dominante que yo quiero imponer. Bueno, y ahora sí, con este análisis, ya desde la intuición, pero corroborado con las cuentas, podemos definir el sistema, cargarlo en Simulink y encontrar alguna dinámica dominante que cumpla con el problema. O lo podemos resolver en un punto M acá.
Bueno, la planta era... No, me borré. S más 1. Defino mi variable por usar la función de transferencia. Así que S más 1 sobre... Esto era menos S más 5 por S más 2. 5, 2. Y bueno, acá voy a definir A como, si pongamos 5, lo definí de modo que fuera positiva. Yo hice S más A, no S menos A. Si hubiera hecho S menos A, tendría que poner menos 5 para que afuera del polo. Acá el polo está en menos A. Entonces, acá S, voy a poner que da también. No, lo voy a dejar implícito, KDS. Esto resulta S más 2 por 2 por A más 5 por S más al cuadrado sobre, queda menos S al cuadrado más S. Tiene una S mayúscula ahí. Bueno, voy cargando esto, no debería haber problemas. Tengo acá los elementos funciones de transferencia. Bueno, a ver, con A igual 5 me quedó esta cosa, este controlador. Obviamente bipropio con dinámica de integrador. Vamos a ver, creo que es 0 o ceros de KDS. Tiene un 0 en menos 2, que este es el que es la dinámica estable que se cancela. Y bueno, este es el que impone el haber puesto la asignación de polos. Variamos un poco. A ver, pongámoslo en 10. Me queda menos 4. Si lo pusiera en 1 quedaba ese 0,14 algo. Sí, 0,1429. Bueno, ahora con estas plantas, yo puedo generar el lazo cerrado acá en el punto M y jugar con el step, o llevarlo a Simulink y jugar con un scope. ¿Qué prefieren? Lo dejo a elección de ustedes, a la carta hoy. A mí me gusta más Simulink porque puedes mirarlo, pero es lo mismo, ¿no? Porque acá lo haces con la función feedback. Bueno, Simulink entonces. Ya tengo uno abierto. Vamos a traer el lazo. Sin transferencia. Esto era, yo podría llamar G0 de S. ¿Nadie se acuerda cómo era esto? Con las llaves, ¿no? Punto num, ¿Cómo? punto num, NUM, Punto una num, llaves 1. Sí. Ahí está. Claro, lo toma como celda. Espero que esta versión de MATLAB me deje. A ver. Si no es así, es escribir la palabra entrada en numerator o denominator, dependiendo de la versión que mande.
Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Oh, parecía andar. Así que, fíjense, me quedaron 54 tiempos. Se fue al demonio. Eso es lógico con respecto a lo que era la planta. Así que digamos que anduvo eso. Gracias, Maxi Gabriel. Bueno, dijimos que esto era P0 de ese. Ahora mi controlador. KDS. Listo, yo le puse directamente acá. La alimentación. Cerramos el lazo. Bueno, esto va de 0 a 1. Vamos así, a ver qué tal. Bueno, ¿qué dicen? ¿Tengo error de menor al 20% acá? No, no. No, estamos complicados. Bueno, entonces agarramos la perilla, le damos más velocidad. Cargo esta sección de vuelta. Ahí. Como que todavía me falta un poco, ¿no? Sigo, quiere más. Bueno, ahí cumplió. Vamos a afinar un poco el paso de simulación por las dudas. Siempre está puesto medio bruto, capaz. Solver automático, vamos a poner -6 y un paso de 9, -2. Se voy a hacer que lo mínimo que avance entre muestras sea 10 mili y una tolerancia relativa más baja. Esto siempre es un compromiso, uno tampoco tiene que zarparse mucho para no hacer una simulación muy pesada de algo que quizá no lo merezca. Pero bueno, acá tiene una curva más bonita. Quizá capaz necesitaba un poco de resolución en esta zona para verificar que no me pase. Podríamos decir que con este controlador no. Dándole bastante rosca se logró cumplir con la consigna. Bueno, y también como tenemos una dinámica con integrador en el controlador, ir a tolerar perturbaciones constantes en el lazo. Fíjense, la S0
Vamos a ingresar una perturbación en tiempo 5. Y a ver qué sucede. La detectó y la hizo converger asintóticamente. Bueno, se verificó esto. Hola, ¿a mí? Sí. Perdón, estuve un poquito desconectado. El ejemplo entiendo que ya está más o menos bien, ¿no? Está realizado. Ahora justo iba a preguntar si queda alguna cuestión, alguna duda de esto último. ¿Alguna pregunta, muchachos? Yo tengo una pregunta nada más. Si ya le fuimos dando valores a la para ver de llegar al sobrevalor deseado de menor al 20%, Ujú. ¿una manera, cómo decir, analítica de cómo calcularlo directamente o es siempre a prueba y error? Y el asunto, yo usé un enfoque un poco analítico. El asunto que vas a estar moviendo la dinámica y el cero. O sea, a ver, Demian, a ver si me das una mano. En este problema teníamos una planta con un polo inestable. Y yo analicé la T0 y me terminó quedando y metía un cero más lento que la dinámica dominante en función de la dinámica asignar, pero siempre uno más lento. ¿Había una cuantificación de eso? No. No entendí bien ni la situación ni la pregunta, perdón. No, la consigna era diseñar un controlador tal que hubiera un sobrevalor menor al 20%, un sobreerror. Bien. La Es una planta planta que es, tiene un polo inestable. está bien, pero es una planta de orden 2, una planta de... Sí, es de segundo orden. Bien. Ahí te lo doy. Está bien, una planta de segundo orden inestable, ahí está. Bien. Y la consigna era diseñar un controlador que te genere un sobrevalor menor al 20%. Ese era el problema. Bien, Sí, y que siga referencia constante también. está bien, el integrador, la acción integral. Tu consulta, Fer, era entonces ahora. Si existe un modo de analizar qué valor va a tener el sobreerror relativo respecto al cero que me genera poner el polo en algún lugar de la parte del eje real No, negativo. a ver, puede ser que vos puedas plantear, en ese caso, puedas plantear un caso particular. Mm, O sea, yo tengo que dar una respuesta general, ¿no? Una mm, respuesta general porque, digamos, eh, tratando de dar como un panorama global de la situación. De manera general, no hay manera de buscar un resultado cerrado para describir esas situaciones, ¿no? Que te conecte la ubicación de los polos con los ceros. O sea, vos puedes agarrar una planta y estudiar un caso particular, ver cuánto va a ser, porque también depende de cuánto sea la entrada y ver cuánto va a amplificar para las componentes de frecuencia. Entonces, digamos, si vos recortás mucho el problema, decís, esta es la planta, esta es la entrada, y alguna cosa más que me estoy olvidando, bueno, quizás vos podés encontrar una expresión cerrada, como entiendo que tenés vos, Fer, ahí en la línea 17. Pero es para ese caso, para esa entrada, mm. ¿se entiende? Ahora, de manera general, la respuesta es no. Hay, Maxi, y corregime si no entendí bien tu pregunta, hay en esta parte de la materia un proceso que es iterativo que la distingue fuertemente de la primera parte de la materia. En esta segunda parte de la materia vamos a estar siempre envueltos en procesos iterativos, por eso va a ganar mucha ventaja aquel que tenga práctica con MATLAB. Aquel que tenga un buen código armado, le das F5, te fijas los sobrevalores, los subvalores, la respuesta, las oscilaciones, corres los polos a lazo cerrado, volvés a simular. La primera mitad era, digamos, más metodológica. Bueno, agarro la planta a lazo abierto, hago el lugar de raíces haciendo estos pasos, hago la respuesta en frecuencia. Esta parte es
está marcada, digamos, en términos generales, dando una visión general de esto, está marcada por una dinámica iterativa, recursiva, de diseño y rediseño. ¿Responde un poco la pregunta o respondí cualquier otra cosa que no tiene nada que ver? No, no, sí, respondiste bien. Dale, perfecto, lo entendí. Sí, sí. Entiendo eso. Yo hice este análisis particular entonces, Maxi, que vale para este caso. Porque tampoco este sobrevalor no obedecía a la dinámica de un sistema de segundo orden. Ese sí quizás está un poco tabulado en función del parámetro xi. Claro. Bueno, muchachos, hablamos el lunes que viene. ¿Sí? Al que tenga alguna, ahora les mando un mail, al que tenga algo pendiente que charlar, estén atentos a sus mails, el que le toque y el que no le toca nada, nos vemos el lunes. ¿De acuerdo? Fer, no, a vos también ahora te llevamos el mail con las coordenadas de encuentro. Dale. ¿Vale? Bueno, gente, buen fin de semana. Saludos. Bien. Chao, nos vemos. Ahora Chao, chao. hablamos, ahora te mando, Lucas, un mail. Listo. ¿Listo? Chao, chicos. Saludos.